Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase de la guía número 3 del tercer trimestre en nuestro curso de lectura y redacción. Hoy vamos a hablar sobre los textos expositivos, ¿ya? Este es un tema súper importante para todos nosotros, ya que esto nos va a ayudar a mejorar también en lo que son nuestras exposiciones. Muy bien, para comenzar, alguno de ustedes, con sus propias palabras, que me pueda decir para ustedes qué es una exposición o qué se hace en una exposición. Informar sobre un tema, Muy bien, excelente. ¿Qué más? donde se da a conocer alguna investigación, Muy bien, excelente. Una acción a expresar. Una acción a expresar, excelente, muy bien, así es. De acuerdo. Por lo regular, cuando nosotros hablamos de exposición, casi siempre pues nos vamos a centrar mucho en aspectos más orales, es decir, yo les digo, bueno, vamos a realizar una exposición sobre qué es la lectura. Entonces ustedes investigan, ustedes leen, buscan y luego de forma oral lo transmiten a un determinado grupo, ¿verdad? Entonces, por lo regular así vemos la exposición, pero la exposición también puede ser de una manera escrita. Y a veces esto también nos va a ayudar a generar una exposición oral mucho más eficiente. Entonces hoy vamos a hablar sobre precisamente los textos expositivos. Ahorita nos vamos a enfocar más en la parte escrita de las exposiciones. Ok, básicamente podemos decir nosotros que aquí al hablar de un texto expositivo, pues vamos a informar al receptor de forma clara sobre algún tema. O sea, aquí básicamente lo que hacemos, como decía el compañero, es informar, dar datos, dar información sobre una investigación, sobre un acontecimiento, o sea, sobre diferentes aspectos que nosotros podamos tener. La exposición tiene que cumplir con ciertas características, es decir, tiene que tener ciertas características para que sea una exposición o un texto expositivo eficiente. En primer lugar, un texto expositivo tiene que demostrar claridad, es decir, que tiene que centrarse en el tema, tiene que ser lógico, tiene que tener sentido y coherencia para que entonces las personas entiendan. Ante todo, una exposición siempre tiene que ser clara, es decir, que las personas me comprendan de qué estoy hablando. Concisión. Esto quiere decir que tiene que ser breve. Breve se refiere a un poco más corto, pero como es más corto, entonces las palabras que yo voy a utilizar pues van a ser más cuidadosas, van a ser más directas y van a expresar mejor una idea. No me voy a gastar en escribir 20 líneas para exponer algo que lo puedo hacer en 5, sino que voy a tratar de eso. Aquí no se trata de extensión, se trata de comprensión del tema. Okay. Objetividad. Aquí hay que tratar, bueno, depende, porque también de eso depende al tipo de exposición que yo esté realizando. Tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Qué quiere decir? Que voy a tratar, a menos que sea necesario, de no dar mi opinión personal sobre alguno de los temas o sobre lo que estoy hablando, sino que me voy a centrar más en hechos, en cuestiones que estén comprobadas o que de verdad hayan ocurrido, mucho menos pues decir mentiras, ¿verdad? Sino que voy a tratar de que yo pueda expresar todo de forma clara, breve y sin mi opinión. Hay algunos textos expositivos que sí admiten dar la opinión, pero solo son algunos. De ahí todos los demás, pues es lo ideal
no expresar mucho el tema o la opinión, perdón. Muy bien. Tenemos también centrarse en el tema, que era lo que les decía, hablar sobre un tema en específico sin, como se dice comúnmente, irse por las ramas, es decir, empezar a hablar de otros temas, de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, ya solo enfocarme en lo más importante que yo tenga que exponer. Entonces, esas son las características que debe cumplir un buen texto expositivo. ¿Habrá alguna duda, chicos? No, señor. Ok, excelente. Algo muy importante, como nos dice aquí, es analizar el tipo de público al que le vamos a dirigir nuestro texto. Como bien sabemos, cada tipo de público, cada tipo de persona, pues necesita un lenguaje apropiado, palabras adecuadas para que me puedan comprender. Porque si yo utilizo palabras muy complicadas, como por ejemplo personas muy jóvenes, es probable que estas personas, la mayoría, no me va a entender, no va a comprender lo que estoy diciendo. O si yo utilizo palabras demasiado simples con personas que ya tienen una cierta formación académica, pues se va a escuchar muy, muy simple, como muy informal. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de público, qué tipo de personas son a las que yo les voy a dirigir el texto expositivo. Y esto también tiene que ver con la parte oral. Cuando ustedes exponen de forma oral, también tienen que buscar las palabras adecuadas para las personas a las que les están exponiendo. Y algo que muy claramente se logra ver en las exposiciones es que a veces cometemos el error de exponerle solo al maestro. O sea, tenemos al maestro en clase y solo a él lo vemos y solo a él le dirigimos la exposición, cuando la exposición tiene que ir dirigida a todo el público, no solo al docente o a la docente, sino que a todas las demás personas que nos rodean y nos están viendo y escuchando. Entonces, también eso es algo importante que recalcar. Muy bien. Ahora bien, un discurso expositivo o un texto expositivo, yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Van a haber diferentes tipos o formas básicas y cada uno pues tiene sus propias características y se utiliza en momentos distintos. Ok. En primer lugar, vamos a hablar de los discursos que son de definición. El definición básicamente consiste en responder al qué es. Entonces, aquí como decía el compañero, para hablar sobre una investigación, ok, yo investigué sobre el tema de la desnutrición. Entonces, en un texto expositivo de definición, yo voy a hablar de qué es la desnutrición, o sea, la voy a definir y solo me voy a centrar en esa parte. Por ejemplo, aquí dice, en el diccionario de la Real Academia encontramos la siguiente definición de pared: obra de albañilería vertical que cierra o limita un espacio. Entonces lo que estoy haciendo aquí es definir este concepto de pared. Y entonces aquí solo me estoy centrando en el qué es. Ese es el primer tipo de texto expositivo que tengo. El segundo es el de descripción. Aquí, pues, depende también del tema que yo esté abarcando para mi exposición, pero básicamente lo que voy a responder es cómo es. Cómo es algo, cómo es alguien de quien yo estoy hablando. Por ejemplo, si yo voy a hacer una exposición sobre hablemos del departamento de Quiché. Entonces,
¿Cómo es el departamento de Quiché? Entonces voy a describir. Si estoy hablando de un objeto, por ejemplo, cómo es un teléfono celular. Entonces lo que voy a hacer es describirlo, tal y como vemos aquí en este ejemplo, donde dice, podemos encontrar en un aviso publicitario. Este es un buen ejemplo de un texto de descripción. Jeep Cherokee con motor de 2.5 litros, 150 caballos de fuerza, transmisión manual de 6 velocidades, doble airbag, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y aire acondicionado en modelo deportivo y el precio. Esta es una muy buena descripción porque lo que está haciendo es describir cómo es. Entonces, si ustedes necesitan hacer un texto expositivo descriptivo, solo respondan a eso, ¿cómo es? Si es una persona, ustedes saben que pueden describir varios aspectos, sus aspectos externos o físicos, o sus aspectos internos o emocionales y psicológicos. Entonces, ustedes deciden qué es, dependiendo del tema, lo que quieren describir de esa persona. También tenemos los que son de caracterización. Los textos expositivos de caracterización, pues se trata de cómo lo veo o cómo me parece a mí que es algo o alguien. Por ejemplo, dice, mi tía es una mujer de unos 40 años, delgada y morena. Me gusta porque es muy alegre. Entonces, aquí lo que está haciendo es caracterizarla. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me parece a mí que es mi tía? Que es una mujer que me gusta porque es muy alegre. Entonces, aquí también puedo decirlo, me gusta mi mascota porque es grande o porque es pequeña. O sea, aquí estoy también englobando un poquito de mi percepción, de mi punto de vista sobre un determinado tema. También lo podemos utilizar. Tenemos el siguiente, que es la narración. Cuando hablo de narración, pues, aquí ya me refiero a contar, a decir cómo sucede o cómo sucedió algo o qué pasó. Por ejemplo, nos dice, el terremoto se produjo a las 3:32 horas en la provincia de Los Abruzos, en el centro de Italia, y derrumbó algunos edificios de la capital provincial. La catedral de la localidad sufrió daños y la cúpula de la iglesia de la Alma Santa, situada en el centro histórico, se derrumbó completamente. Aquí lo que está haciendo la persona es explicar qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Entonces, del mismo modo, si nuestra investigación, si nuestro tema se basa en un hecho histórico o en algo que yo realicé en una actividad, lo que voy a hacer es describir, o lo que voy a hacer es hablar, narrar, contar qué fue lo que pasó, cómo sucedió. Por ejemplo, un buen ejemplo de estos textos son las noticias, donde nosotros en redes sociales, en los periódicos, en estos medios, principalmente por ser escritos, vemos mucho textos expositivos narrativos. El día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, un vehículo colisionó con un microbús o alguna cuestión así. Entonces lo que hacen es relatar qué pasó. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? De acuerdo. Y por último, que como les decía, es necesario que sea objetivo mi texto expositivo, pero a veces también me dan la libertad de que yo también pueda expresar mi opinión. Obviamente no va a ser siempre, sino que como vuelvo a repetir, va a depender del tipo de exposición que yo esté realizando. Entonces voy a poder realizar lo que es un comentario. El comentario es útil porque pues yo puedo dar mi opinión de una manera
¿qué les puedo decir yo? Profesional, de una manera en la que no voy a decir, por ejemplo, es que me cae mal o no me gusta, sino que voy a decir, no me parece apropiado o apropiada esta conducta. O sea, hacerlo algo más bonito, algo que no se escuche grosero y que pues pueda también darle otra perspectiva, otra forma de ver las cosas a las personas que me están escuchando. Esto se da mucho, más que todo, en temas que suelen ser un poquito polémicos, ¿verdad? Ok, entonces, en este tipo de textos expositivos, vamos a leer el ejemplo para que ustedes vean que hay diferentes formas de dar opiniones o de comentar algo. Está esto. El personaje central de esta novela es un cuerpo. Un cuerpo que, como la muerte, cobra una dimensión inesperada y redefine en forma mítica a la mujer que fue en vida. Pocas veces un símbolo ha inquietado tanto la imaginación de un país como el cuerpo de Eva Perón. Ok. Aquí este autor lo que hizo fue dar su opinión, dar un comentario sobre el personaje de una historia. Y si se dan cuenta, las palabras que utilizó fueron muy elegantes, fueron palabras muy bien cuidadas y que transmitieron los sentimientos perfectamente de la persona que leyó la historia. Entonces, este es un tipo de texto que podemos utilizar, pero hay que ser muy cuidadosos de cómo lo utilizamos o cómo lo hacemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Excelente, chicos. De acuerdo. Entonces, una vez que ya vimos que es un texto expositivo, sus características y los tipos de textos, vamos a pasar a la práctica, es decir, vamos a ir a la tarea de esta semana. Les voy a explicar qué es lo que ustedes van a realizar. Nos dice, elija uno de los siguientes temas propuestos a continuación y escriba un texto expositivo de 10 líneas sobre el tema elegido. Aquí, pues yo lo reduje a 4 temas para hacérselo un poquito más fácil, que no estén ustedes buscando. Pueden hablar sobre la familia, sobre la contaminación, sobre los modales o sobre la higiene. Son 4 temas pues relativamente fáciles y que ustedes pueden hacer uso de cualquier tipo o forma de discurso expositivo. Pueden definir, por ejemplo, qué es la familia, cómo se estructura, todo esto. Pueden describir también, pueden describir cómo es la familia, cómo es su familia, podría ser también. Caracterización, pueden caracterizar ustedes cómo ven ustedes a su familia, un ejemplo. Narración, pueden ustedes también contar, narrar anécdotas o cosas que hayan vivido, por ejemplo, en familia, o hacer uso del comentario, una opinión, un comentario personal sobre, por ejemplo, la contaminación, qué les parece, por qué es malo. O sea, ahí ustedes tienen la libertad. No es necesario que utilicen las 5. No es necesario que utilicen ustedes las 5. Pueden utilizar una, pueden utilizar 2. O sea, en un texto yo puedo ir mezclando 2, 3 tipos de exposición. Lo importante es que ustedes sepan cómo realizarlo para transmitir muy bien su idea. Ojo, esto solo es un texto expositivo, o sea, solo es escrito, no tienen que exponer nada. O sea, no lo tienen que hacer de forma oral, me refiero, sino que simplemente van a escribir sobre alguno de estos 4 temas, lo van a hacer en 10 líneas y pueden usar 2 o varios de estos tipos de discurso expositivo. Y esa sería pues la tarea. ¿Alguna pregunta? No, señor.
Ok. De acuerdo. Entonces, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Lo importante, como les digo, es que tratemos de transmitir ideas claras, breves, precisas a las personas para informarles sobre el tema pues, que nosotros hayamos elegido. Y las palabras que utilicemos, pues, ya quedan a criterio de nosotros, acoplándolas a el tipo de persona que va a leer el texto.